Buenos días a todos. Vamos a empezar la clase de hoy día. El tema de hoy se denomina sistema de revestimiento, ¿sí? Seguimos con el avance de la materia botánica y prácticamente este ya viene a ser el tema número 5 correspondiente al avance del semestre actual. Bien. El sistema de revestimiento viene a ser un tejido de los vegetales que, como su nombre lo dice, está revistiendo o cubriendo todo lo que es el vegetal, ¿sí? El sistema de revestimiento también conocido como sistema de protección, ¿sí? Entonces, en este sistema se encarga más que todo de la protección de los vegetales, tanto los vegetales que tienen una estructura primaria, que ya sabemos que es los que presentan una flexibilidad, y las estructuras secundarias, los que ya adquieren una rigidez o una dureza en su corteza, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en el tema de hoy día? Vamos a ver cuál es la función de este sistema, de dónde se origina, ya que mencionamos en la anterior clase que el origen de todos los tejidos vienen a ser los meristemas, ¿no? La función que desempeña en el vegetal, cuáles son las características citológicas, ¿no? La forma de las células y la función de estas, dónde lo encontramos en el vegetal y cómo se clasifica este sistema de revestimiento. Bien, según la clasificación, este sistema de revestimiento está clasificado en dos, ¿sí? En estructuras primarias y en estructuras secundarias, ¿sí? Dependiendo del vegetal. Entonces, si mi vegetal tiene flexibilidad, como es en el caso de algunos vegetales que todavía están en sus primeros años de vida, o en el caso de las hojas, en las hojas siempre va a haber una estructura primaria, ¿sí? Porque tienen esa flexibilidad, ¿sí? Y una estructura secundaria es cuando adoptan una rigidez del tallo, por ejemplo, de dureza, ¿no? Entonces prácticamente es lo que conocemos como un tallo leñoso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es la clasificación del sistema de revestimiento. Entonces, en la estructura primaria vamos a encontrar los tejidos del epidermis, ¿sí? Que está completamente bordeando, recubriendo cualquier vegetal, ¿sí? Dentro del epidermis vamos a encontrar diferentes tipos de células, ¿no? Las células típicas epidérmicas, los idioblastos, los estomas y los tricomas son diferentes tipos de células que vamos a poder apreciar en este tema y ver qué características tienen esas células, ¿no? Bien, esta epidermis es generada por la protodermis, que la protodermis es un tejido que forma parte del meristema lateral del vegetal, que es el que hace crecer al vegetal en longitud, ¿sí? Que lo vimos en la anterior clase. Bien, vamos con el sistema de revestimiento de estructura secundaria, ¿sí? Esta, como les mencionaba, ya lo presentan las estructuras o los tallos que tienen una rigidez de dureza, ¿sí? Entonces, la peridermis viene a ser esa estructura que tiene rigidez, ¿sí? En una estructura secundaria ya no vamos a encontrar epidermis, sino vamos a encontrar peridermis, que es una capa más gruesa y más rígida. Entonces, la peridermis está conformada por el suber y la felodermis, ¿sí? Que son dos tejidos especializados que conforman la peridermis, ¿sí? Y esta peridermis es originada por el tejido denominado felógeno, que el felógeno forma parte del meristema lateral del vegetal, ¿no? Es el que hace crecer al vegetal en grosor, en diámetro, que vaya aumentando de diámetro el tallo, ¿sí? Entonces, de esa forma se clasifica el sistema de revestimiento. Vamos a ver entonces qué características presenta el sistema de revestimiento primario, las formas que presentan las células y cuál es la función específica de este sistema de revestimiento primario. Y luego vamos a ver el sistema de revestimiento secundario, ¿sí? Para que lo entiendan mejor. Bien, entonces, dijimos que dentro de la clasificación,
el sistema de revestimiento primario está conformado por la epidermis, ¿sí? La epidermis vegetal. ¿Pero qué viene a ser la epidermis? Es una capa protectora, impermeable, gruesa. Normalmente está formada por una capa de células heterogéneas. Heterogéneas quiere decir que son células bastante iguales, ¿no? Y son aplanadas. Y por lo tanto recubren toda la superficie de las plantas cuando éstas poseen una estructura primaria, ¿sí? Las estructuras primarias son las que vemos o al palpar el vegetal tienen una flexibilidad, ¿no? Como las hojas y los tallos en los primeros años de vida, ¿sí? Esta peridermis entonces presenta diferentes funciones, ¿sí? Como cuáles: dar protección al vegetal, mantenimiento de la forma del vegetal, intercambian sustancias gaseosas, como por ejemplo, pueden absorber oxígeno, ¿sí? Del medio externo, ¿no? Y expulsan, capturan el dióxido de carbono y expulsan oxígeno, ¿no? Entonces, por eso dicen que tienen un intercambio gaseoso. Bien. Realizan la transpiración también, ya que si tienen bastante acumulación de agua en el vegetal, por ejemplo, en lugares encharcados, también pueden expulsar el exceso de agua. Almacenan sustancias, ya que en la epidermis también se encuentran sustancias que pueden llegar a almacenar los vegetales, y realizan la secreción de algunos tipos de compuestos, ¿no? Entonces, todas esas funciones realiza o desempeña lo que es la epidermis, que es una capa del sistema de revestimiento primario. Bien, entonces, aquí vemos la epidermis. Este es un corte transversal, ¿no? Vemos todas las células que podemos encontrar en la epidermis. ¿Qué tipo de células podemos encontrar? Diferentes tipos de células, ¿sí? Aquí están la gran mayoría, ¿sí? Pero eso no quiere decir que todas las plantas sí o sí lo presenten todas las células juntas, todos estos diferentes tipos de células juntas, ¿sí? Hay plantas que tienen gran cantidad de tricomas solamente, ¿no? Que son como esas vellosidades que vemos muchas veces en las hojas o sobre las hojas de algunos vegetales, ¿no? Hay otras plantas que presentan estomas en gran cantidad, ¿no? Cutículas, células de reserva, ¿no? Entonces, les voy a mencionar las más comunes de las células que podemos encontrar en la epidermis, como por ejemplo los tricomas secretores, ¿no? Los tricomas secretores son células que secretan algún tipo de sustancia. Pueden ser muchas veces olorosas o también pueden ser tóxicas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con tóxicas? Que al tocar esa planta o al frotarle esa planta o esa hoja, yo puedo adquirir o me causa un escozor en la piel, ¿no? Por la toxina que presenta en ese vegetal, ¿no? O pueden secretar algún tipo de sustancia olorosa también, como es el caso de las plantas aromáticas. Si yo destruyo estos tricomas, entonces me sale el olor característico de ese vegetal, ¿no? Luego están los estomas, que tienen la función también de la respiración y la transpiración celular de la planta. Están los tricomas protectores, que, como lo dice su nombre, se encargan de proteger. Está la cutícula, que es una sustancia cerosa. Están los idioblastos, que son células de reservas. Y están las células típicas epidérmicas, que como les decía, tienen una forma homogénea, ¿no? Son muy similares o muy iguales. Bien. Entonces, esta es una muestra frontal, por ejemplo, eh, como si fuera tomada de arriba de la epidermis, ¿no? Donde se pueden ver la forma de las células que encontramos en la epidermis. Entonces, las células que podemos encontrar en la epidermis pueden ser variadas. Pueden ser como una loseta, fíjense, que tienen lados iguales, ¿no? Delgados, más engrosados pueden tener, ¿no? Estas se llaman rectas, paredes rectas delgadas, rectas engrosadas, o pueden también tener las células paredes onduladas, como las ven acá, o sinuosas, que son estas de acá, que se asemejan bastante a una gota de agua estrellada, ¿no? Entonces, esa forma pueden presentar las células en lo que es la epidermis. Bien, entonces,
Las células típicas epidérmicas las podemos observar así. Fíjense, este es una imagen de un corte paradermal que cuando se realiza un raspado de la hoja, ¿no? Y se pueden observar las paredes de las células. Esta es una tinción con azul de metileno y esta es con safranina, por eso la diferencia de la coloración, ¿no? Entonces estas son paredes onduladas y estas son paredes rectas, si se fijan, ¿sí? Esta es una imagen con mayor resolución porque es una imagen de microscopio electrónico, ¿sí? Las anteriores eran de microscopio óptico. Entonces, este microscopio electrónico, ¿no? Se puede apreciar mejor la imagen como una imagen tipo de 3D y se pueden ver las células con paredes onduladas que nos muestran aquí en esa zona, ¿sí? Entonces, la epidermis puede formar una capa de células homogéneas o pueden formar dos capas de células homogéneas, fíjense, ¿sí? De esa forma se las puede observar en los diferentes vegetales. Luego está la cutícula, que si bien no es un tejido o unas células, es una capa protectora que siempre la vamos a encontrar externamente a la epidermis o por encima de la epidermis. Fíjense de esta forma, ¿sí? Es una capa cerosa, lipídica, que tiene una consistencia grasosa, donde tiene la función principal de evitar la desecación del vegetal, ¿no? Que esté expuesta al ambiente y también sirve como una barrera protectora para evitar la entrada de muchos patógenos, como es el caso de las bacterias y de los hongos, por ejemplo, que pueden causar algún daño en el vegetal, ¿no? Entonces, esa es la función de la cutícula, ¿sí? Vemos la cutícula, entonces, siempre está por encima de la epidermis, que son estas células de acá, ¿sí? La cutícula también se puede presentar en forma de cera, ¿no? Que es una sustancia lipídica o grasosa, fíjense, adopta esta forma como de unas fibras, ¿no? Y siempre van a estar por encima de la epidermis. Fíjense, también pueden adoptar estos microtúbulos, ¿no? Aquí se ve con el objetivo del microscopio más alejado y aquí es una imagen más cercana de estas estructuras que ven por aquí, ¿no? Que forman estos tubos de cera, ¿no? Y tienen la función de realizar la protección al vegetal y evitar la desecación. Bien, vamos con otro tipo de células que también encontramos en las estructuras primarias del sistema de revestimiento y vienen a ser los estomas. ¿Qué vienen a ser los estomas? Los estomas son células de orificios microscópicos y están diseminados en toda la epidermis de la planta, ¿sí? Puede estar en las hojas o puede estar en los tallos de estructura primaria que todavía tienen una coloración verde, ¿sí? Entonces ahí podemos encontrar estos orificios microscópicos, miren, ¿no? Que tienen la función de comunicar los tejidos con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, a través de estos orificios microscópicos, las plantas absorben el dióxido de carbono y, eh, y van a producir el oxígeno, ¿no? A través de un proceso metabólico. Entonces, estos estomas o estos orificios de estos estomas, por ejemplo, durante el día están completamente cerrados porque por estos estomas también la planta puede perder agua, ¿sí? Entonces, si están abiertos en el día donde hay mayor cantidad del sol, por ejemplo, ¿no? O las temperaturas son más altas, entonces la planta puede llegar a deshidratarse por la pérdida de agua de estos orificios, ¿no? Entonces la planta es bastante sabia y durante el día estos estomas permanecen completamente cerrados y durante la noche están abiertos. Por eso dice que las plantas respiran o transpiran durante la noche, ¿sí? Entonces, ese es el porqué de los estomas están abiertos durante la noche y no así durante el día, ¿sí? Entonces, los estomas son células también muy importantes dentro del sistema de revestimiento primario. Entonces, los estomas, fíjense, adoptan esta forma, son células, ¿no? Que lo podemos encontrar
en diferentes, ordenadas de diferentes formas, dependiendo al vegetal donde lo encontremos, ¿sí? Esta abertura, que presenta como una boquita estas células estomáticas, se denomina ostiolo. Fíjense acá una imagen más detallada de las células estomáticas. Tenemos el ostiolo, que forma parte del estoma. Tenemos estas células anexas que se llaman, o células oclusivas, perdón, que se llaman, y también pueden tener células anexas, los estomas, ¿no? Donde los encontremos. Esta es una imagen de microscopio óptico, se ve de esa forma, pero en una imagen de microscopio electrónico lo podemos observar más detallado, ya que el microscopio electrónico es de mayor resolución, ¿sí? Entonces, aquí estas células estomáticas podemos encontrar o presentan las mitocondrias, el núcleo, fíjense, las vacuolas de gran tamaño, el ostiolo y las células oclusivas que se denominan, ¿no? Entonces, todas esas estructuras forman parte de lo que son los estomas. Si hacemos un corte transversal, que es un corte realizado de forma horizontal en el vegetal, los estomas los vamos a apreciar de esta forma. Fíjense, aquí también hay otros estomas, ¿no? Y si hacemos un corte de vista frontal o un raspado, vamos a verlo así, ¿sí? El estoma, ¿no? Este es el ostiolo, que es la abertura prácticamente que se abre y que se cierra de esta célula, ¿sí? Los estomas también nos pueden indicar el tipo de vegetal o al grupo de vegetal que pertenece a algún tipo de especie vegetal. Como por ejemplo, se dice que los estomas en las dicotiledóneas, que es un grupo de vegetales, ¿no? Están totalmente desordenados. Fíjense, están completamente como si estuvieran regados, no siguen un orden, ¿sí? Entonces, los estomas en dicotiledóneas se dicen que son estomas desordenados, ¿sí? Y en las monocotiledóneas, los estomas se dicen que están ordenados de forma horizontal. Fíjense, así de esta forma. Miren, están como ordenados en líneas, ¿sí? Todo esto son estomas, o células estomáticas. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando ya un raspado de una hoja y vea los estomas que están desordenados, pues ese vegetal es una dicotiledónea. Y si hago el raspado y veo que mis estomas están ordenados horizontalmente, ese vegetal vienen a ser o pertenecen al grupo de las monocotiledóneas, ¿sí? Entonces, esa es una forma de identificación a través de los estomas. Los tipos de estomas pueden variar dependiendo del vegetal donde se encuentren, como es el caso de los estomas parasíticos. Fíjense que tienen dobles células anexas. Fíjense, tienen los ostiolo, tienen las células oclusivas y tienen dobles células anexas, ¿sí? Luego están los estomas anisocíticos, que son estomas bastante simples, que tienen el ostiolo y solamente tienen las células oclusivas, ¿sí? Los estomas diacíticos se denominan así cuando en una misma célula, en una misma pared de la célula, hay dos estomas, ¿no? Entonces por eso se denomina diacíticos, dos, ¿no? Y los anomocíticos son los estomas que son muy escasos en algunos vegetales. Hay vegetales que tienen gran cantidad de estomas, pero hay otros vegetales que muy poco presentan los estomas, ¿no? Es para evitar la pérdida más que todo de agua, ¿no? Entonces, eso se puede dar también en algunos vegetales. Bien, sigamos con las células del sistema de revestimiento primario. Los tricomas vienen a ser otras células de las estructuras primarias, ¿no? Y son excreciones de tipo epidérmico que de forma muy variable y con algunas especies de las plantas tienen mucho valor de identificación, ¿no? Como por ejemplo, pueden identificar especies aromáticas, especies tóxicas, por ejemplo. Entonces, hay diferentes tipos de tricomas, como es el caso de los tricomas protectores, que como su nombre lo dice, son lo que vemos a simple vista, los pelitos, pero ya en el microscopio, haciendo un corte, lo vamos a observar de esta forma, ¿no? Esos pelitos. Entonces, estos son tricomas protectores unicelulares, por ejemplo, porque están conformados por una sola célula.
pero también hay los tricomas protectores bicelulares. Bi quiere decir dos, ¿verdad? Entonces, estos están formados por dos células, estos tricomas protectores, ¿sí? De igual manera, los presentan algunas plantas, los tricomas protectores pluricelulares, porque están conformados por gran cantidad de células pluri o multicelulares y están conformados por un solo tricoma, ¿sí? Entonces, estos se denominan tricomas protectores pluricelulares uniseriados. Y luego están los tricomas protectores pluricelulares multiseriados, que son agrupaciones de varios tricomas de estos de aquí, de los pluricelulares uniseriados, ¿no? Por eso se ve un poquito más grueso este tipo de tricoma. Otro tipo de tricomas vienen a ser los peltados, que son tricomas que tienen la forma como de las envolturas de los cupcakes que ponemos, de las tortitas, ¿no? Tienen bastante similitud a esos envases, ¿no? Entonces este tricoma se denomina peltado. Y luego están los tricomas protectores estrellanos, por la forma de estrella que presentan. Fíjense que tienen varias puntas, son otro tipo de tricomas. Y eso en cuanto a los protectores. Luego están los tricomas secretores, ¿sí? Estos son tricomas secretores los que presentan ya una cabecita, fíjense. Y estos vienen a ser los protectores, los que tienen forma como de un filamento y que a simple vista lo vemos como unos pelitos, ¿no? Sobre las hojas. Entonces, estos tricomas secretores, como su nombre lo dice, son encargados de secretar algún tipo de sustancia, ¿sí? Muchas veces sustancias olorosas o sustancias tóxicas, ¿sí? Por presentar esta cabecita donde presentan esa secreción, ¿sí? Entonces, siempre lo vamos a observar así en el microscopio de esta forma. Fíjense, estas son las cabezas porque son una vista frontal, entonces de arriba, por eso solamente vemos las cabezas de los tricomas secretores. ¿Sí? Aquí vemos los tricomas secretores, por ejemplo, de la cannabis sativa, que viene a ser la marihuana, que tiene una sustancia, ¿no? Que causa un adormecimiento, ¿verdad? O esa capacidad, ¿no? De alucinógenos, ¿no? Entonces, fíjense, la cannabis sativa tiene gran cantidad de tricomas secretores. Y otra planta muy característica que tiene también tricomas secretores que presenta toxinas, viene a ser la urtica dioica. La urtica dioica es la que conocemos comúnmente como la pica pica, ¿no? Entonces, esta pica pica tiene estos tricomas, fíjense, y esta puntita de acá, en esta cabecita, secretan la sustancia tóxica, ¿no? Que viene a ser una toxina que cuando yo paso y rozo o toco este tipo de tricoma, estoy destruyendo esta cabecita, entonces es lo que me causa el escozor en la piel, ¿no? O la picazón, ¿no? Gracias a esa sustancia tóxica que presentan estos tricomas secretores en el vegetal, ¿sí? Bien, las células de idioblastos vienen a ser otro tipo de células que son muy diferentes a las células vecinas, se las identifica bastante bien porque son células bastante grandes y tienen la función, más que todo, de almacenar grandes vacuolas con gran cantidad de agua, ¿no? Entonces, son células, más que todo, de reserva en el vegetal. Entonces, los podemos observar de esta forma. Fíjense, las células de idioblastos son bastante grandes, ¿no? Y las podemos observar, muchas veces albergan agua o también algún tipo de secreción, como es el caso de las resinas, por ejemplo, ¿no? En el caso de las plantas, las moráceas, ¿no? Que vienen a ser los, eh, los gomeros, por ejemplo, que son las plantas que producen un tipo de látex, ¿no? Presentan este tipo de células, ¿no? De esa manera, ¿sí? Entonces, los idioblastos también los podemos encontrar en forma de cristales, fíjense así, ¿no? O de células mucilaginosas, porque secretan algún tipo de látex, ¿no? En sus células, ¿no? Entonces, de esta forma, observamos las células de idioblastos. Bien,
Vamos con el sistema de revestimiento secundario, ¿sí? El sistema de revestimiento secundario, les mencionaba en el inicio que lo vamos a encontrar en estructuras de los tallos que ya tienen una rigidez o una dureza, ¿sí? Este sistema de revestimiento secundario está conformado por eh, el felógeno y el suber, que son dos tejidos que conforman la peridermis, ¿sí? ¿Qué es el felógeno? Viene a ser un meristema secundario originado por el meristema lateral de la planta, y a partir de este felógeno se va a formar el suber, que hacia afuera van a formar células muertas ya, ¿no? Hacia afuera del vegetal. Y el suber viene a ser un tejido de células que protegen al vegetal contra la desecación, ¿no? Del medio, algún daño mecánico o alguna invasión de insectos o de herbívoros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo observamos el felógeno, que es un tejido que forma parte de la estructura secundaria? Así de esta forma, ¿sí? Fíjense, esto que está pintado de amarillo viene a ser el felógeno, que viene a ser un tejido ya muerto del vegetal, ¿sí? Que son células muertas porque ya no cumplen una función vital dentro del vegetal, pero sí cumplen la función de dar protección, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí está el felógeno, en esta zona de aquí, donde ya las células cuando pasan de esta línea, de esta capa de células, ¿no? Ya van muriendo hacia el exterior, ¿no? Esta es una estructura primaria. No vamos a encontrar gran cantidad de felógenos, fíjense, porque es una estructura todavía donde hay epidermis. Y acá ya vamos a encontrar el surgimiento del felógeno porque ya es una estructura secundaria en el vegetal, ¿sí? Entonces, fíjense, esta de acá viene a ser el felógeno, esta de acá es la peridermis, que son células vivas aún del vegetal, ¿no? Y que tienen esta característica celular, ¿no? Fíjense, células más largas, y aquí ya cuando llegan a esta zona, las células ya tienden a morir, ¿no? Porque ya cumplieron prácticamente con su ciclo vital. El ritidoma, entonces, viene a ser la acumulación de varias capas de felógeno. Entonces, hay cortezas de árboles que son bastante antiguos o que tienen bastantes años esos árboles, donde lo podemos observar de esta forma, ¿sí? Esta forma o esta corteza del vegetal se denomina ritidoma porque ya es la acumulación de varias capas de felógeno, ¿sí? Y la vemos así, ¿no? Porque muchas veces, como es un tejido seco, comienza a descarcharse o a desprenderse. Fíjense, entonces muchas veces se desprende este tipo de tejido, así de esta manera, ¿no? Muchas veces dañando esta capa ya, ¿no? Pero eso sucede cuando el vegetal ya es bastante antiguo, ¿no? Entonces aquí vemos el felógeno, hasta aquí, todas estas son células vivas y estas ya vienen a ser células muertas, ¿sí? En las estructuras secundarias ya no vamos a encontrar los estomas, por ejemplo, pero las plantas también necesitan excretar o secretar algún tipo de sustancia, como es el caso de algunas resinas, ¿no? O de algún compuesto que ya no le va a servir al vegetal. Entonces, las plantas en estructuras secundarias presentan las lenticelas. ¿Qué son las lenticelas? Son estas estructuras como unas cicatrices que prácticamente, ¿no? Son unas aberturas donde la planta le permite excreción de algún tipo de sustancia. Fíjense, estas rupturas vienen a ser las lenticelas en las estructuras secundarias del vegetal, ¿sí? Bien, entonces, esas son las células que podemos encontrar o que vamos a observar en las estructuras primarias y secundarias dentro de lo que es el vegetal, ¿sí? Entonces, vamos analizando las imágenes que vimos. Este de aquí, por ejemplo, se denomina las, eh, la capa lipídica que les mencioné, que vienen a ser la capa de la cutícula, ¿verdad? Que es una capa lipídica. Y esta de aquí viene a ser la epidermis, ¿sí? Estas de acá, estas zonas, estas células de acá vienen a ser estructuras protectoras, ¿no? Estas de acá vienen a ser tricomas protectores estrellados, tricomas protectores peltados,
Y estos son tricomas secretores, ¿no? Entonces, porque tiene la cabecita y secretan algún tipo de sustancia, ¿sí? Bien, entonces, con eso terminamos el tema de hoy día, ¿sí? Espero que hayan comprendido eh, el tema de hoy día, la clase. Todas sus preguntas, por favor, me la dejan en el foro de la plataforma para que yo se las pueda responder, ¿sí? Bien, entonces conmigo será hasta la próxima eh, clase eh, para que puedan aprender algo más sobre la materia de botánica, ¿sí? Bien, chicos, hasta luego y nos vemos la próxima clase.